Hola, bienvenidos a estas charlas que bien podemos denominar charlas que consisten en llenar una pizarra de símbolos. En esta ocasión vamos a platicar de un teorema famoso que se aplica mucho en teoría de campo, que se llama teorema de Noether. Lo platicaremos porque tiene que ver con los grupos de transformaciones. En particular, nosotros vamos a suponer que tenemos una acción dada de esta manera. Va a ser una acción sencilla. No vamos a utilizar lagrangianos muy complicados. Vamos a utilizar un lagrangiano en el que esta coordenada pues es simplemente una coordenada de Rn para evitar complejidades, y esta pues también va a ser una coordenada de Rn. Esta variable es no otra cosa que la diferencial con respecto al tiempo de las otras variables. Esa va a ser nuestra acción, y esta va a ser nuestro punto de partida para demostrar el teorema de Noether. El teorema de Noether es una manera de relacionar leyes de conservación con simetrías cuando valen las ecuaciones del movimiento. Hay dos tipos de teoremas de Noether: aquellos que tienen que ver con lo que son los grupos de transformaciones finito dimensionales dados por ecuaciones de esta forma. Los voy a poner aquí. Voy a poner aquí los generadores. Ya la vez pasada calculamos el generador. Aquí lleva diferencial con respecto al tiempo. Diferencial total con respecto al tiempo. Calculamos el generador de extensión. Entonces ya pues tenemos generadores de esta manera. Vamos a considerar transformaciones de simetría o grupos de simetría generados por este tipo de generadores infinitesimales que van a actuar sobre esta función. Hay dos tipos de grupos, les comentaba. Este es el grupo finito dimensional porque es uniparamétrico. Generalmente por eso se denomina grupo finito dimensional, porque tiene un número finito de parámetros, no por estos de acá, pues que si fuera por estos de acá serían infinito dimensional. Estas son funciones. No, se llama finito dimensional porque el parámetro este es el número finito. En este caso pues nada más es uno. ¿Cómo sería un grupo infinito dimensional? Hacemos que este parámetro sea una función. Entonces ya estamos introduciendo teoremas de norma. Hay dos pues teoremas de Noether, como les comentaba. El teorema de Noether que vamos a ver es para grupos finito-dimensionales, es decir, uniparamétricos. Puede ser multiparamétricos, pero es más, la notación solamente se hace más engorrosa cuando pongo muchos parámetros y no añade nada nuevo. En todo caso, el segundo teorema de Noether tiene que ver cuando estos son funciones, pero ese no lo vamos a demostrar. Hay un artículo que se debe a un japonés, Utiyama, que se llama Interpretación teórico-grupal invariante de la interacción, en el que considera precisamente los grupos de norma. Cuando se consideran grupos de norma, grupos infinitodimensionales, aparecen lo que se denominan campos de norma, que se introducen para mantener la invariancia. Nosotros no vamos a trabajar eso aquí, simplemente vamos a trabajar el caso más sencillo, para lagrangianos muy sencillos, no lagrangianos de teoría de campos, aunque este formalismo vale también para eso, cuando el grupo que actúa es finito dimensional. Entonces tenemos esto. Esta transformación, si la viéramos en forma finita, sería de la siguiente forma. Es una transformación de este estilo, para que se vea más o menos el tipo de transformación que es. También se transforma el tiempo. Aquí me faltó poner el tiempo aquí arriba, pero aquí va. Aquí va. Y esta transformación de la velocidad. Como se puede ver en esta transformación, no aparece la velocidad. Si apareciera la velocidad sería una transformación de contacto y no vamos a ver esas transformaciones ahora. Nos vamos a conformar con estas transformaciones del espacio-fase. Entonces, pues vamos a platicar cómo se hacen. Lo que se hace es aplicar sobre un operador de simetría, que ya vimos la vez pasada que se escriben así. Y vamos a proponer esta. Esta es la condición de invariancia ante un operador de simetría.
tenemos que operar sobre esto. En esta ocasión no va a operar solamente sobre la función de Lagrange, sino también sobre este diferencial. ¿Por qué? Porque también está siendo afectado por la operación de simetría. Entonces, ¿cómo va a quedar? Bueno, pues lo metemos dentro y la primera parte obviamente afectará al lagrangiano, porque esta es, como vimos la vez pasada, una derivación o un campo vectorial, y los campos vectoriales actúan como derivaciones y las derivaciones tienen la propiedad de Leibniz. Entonces sencillamente la aplicamos, derivamos primero este, dejamos este libre, luego derivamos este y dejamos este libre. Nos aparecería algo así. Lo único que parece extraño es esta operación. Esta operación tiene sentido cuando pues, si utilizamos el cálculo de Cartan, pues podríamos utilizar el producto interior entre vectores y covectores, pero como eso no nos interesa ahora, lo que vamos a hacer es simplemente conmutar los operadores, el operador de diferenciación exterior junto con este operador, conmutan. Entonces esto nos va a quedar simple y sencillamente de eta epsilon, y esto es epsilon de eta punto t. Por lo tanto, esta es equivalente, no equivalente, esta es condición necesaria, esta es la condición suficiente para que ocurra esto. La sacamos de aquí, pues este breve cálculo que está aquí, la voy a poner acá para que se vea mucho mejor. Entonces, la condición de invariancia, ya cuando operamos todo, nos va a quedar de esta manera. Entonces, esa es la condición de invariancia. ¿Qué vamos a hacer? Con los generadores que puse, vamos a expandir este, que ya sabemos, esta es una función escalar, por lo tanto, ya sabemos cómo actúa el grupo de simetrías. Va a actuar de esta manera. Como supuse que la función de Lagrange no depende del tiempo, pues no aparece la derivada temporal, nada más aparece, y estos son los generadores que puse hace un momento. Entonces debo de sustituir aquí el valor de los generadores y hacer operaciones. Vamos a hacerlo, pues borro para tener más espacio. Nos vamos a acordar muy bien de todo esto al final. Entonces la función de Lagrange va a quedar así: epsilon i derivada con respecto de xy de la función de Lagrange más epsilon, en este caso es un poco más largo, menos nui eta punto derivada de la función de Lagrange con respecto de bi. Esto lo podemos transformar muy fácilmente si introducimos algunas identidades muy sencillas. Miren, vamos a introducir esta identidad primero, multiplicado por este factor multiplicado por este factor se puede escribir de la siguiente manera. Se puede escribir así: d de t, epsilon i, la parcial de con respecto de i, menos epsilon i derivada con respecto al tiempo de Qué bonito nos ha quedado. Entonces, junto con va a formar la ecuación de Lagrange y vamos a tener esto aquí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar esto cuando lo coloquemos ahí? Vamos a definir este operador, o más bien vamos a poner esta notación. Vamos a introducir una notación para seguir haciendo cálculos. Vamos a introducir esta notación. Se llaman las derivadas lagrangianas, que como todo mundo sabe son invariantes ante transformaciones puntuales. Entonces tenemos estas que vamos a utilizar para abreviar la notación. Con esta notación podemos escribir esa identidad de ahí arriba de la siguiente manera. Vean cómo la voy a escribir. La voy a escribir así, miren. Aquí, bueno, voy a poner el epsilon aquí. Entonces epsilon i va a estar multiplicado por la derivada lagrangiana que puse hace un momento. Vamos a tener esto aquí, epsilon i derivada de L con respecto de nu i, perdón, no es epsilon i, es nu i. Esto es este término y nos queda acá nu i eta punto la parcial de L con respecto de bi. Entonces tenemos esto ya transformado, más o menos lo tenemos transformado. Ahora vamos a colocar lo que nos faltó, miren.
Ya tenemos esto, pero nuestra ley de transformación dice que a esto de aquí hay que sumarle, aquí lo voy a poner de nuevo, a esto de aquí, lo voy a poner con mucho cuidado, a esto de aquí, vamos a ponerlo aquí, a esto de aquí hay que sumarle a esto de aquí hay que sumarle algo falta. ¿Qué falta? Falta esto, eta.l. Y es la condición ahora sí completa igual a 0. Este de aquí lo vamos a factorizar con este de aquí para que nos quede lo siguiente. Epsilon i, li más d con respecto de t, de nu i, la derivada con respecto de nu i. Bueno, pues podemos ponerle menos y nos va a quedar así. Y le voy a poner este signo para abreviar. Esto va a ser no otra cosa que nu i derivada de L con respecto de nu i menos L. Los que tengan algún conocimiento o se acuerden de la dinámica hamiltoniana, recordarán que esta es la energía. Acuérdense que aquí estamos sumando, aquí hay una sumatoria, pero no la pongo porque esta pizarra es muy chica y no me deja hacer muchos símbolos. Entonces ya tenemos esto de aquí. ¿Cómo más lo podemos transformar? Miren, ya había esta definición y ya hecho esto, podemos borrar y vamos a transformar este término de aquí. Ese término de ahí, vean cómo lo voy a transformar. Todo esto es o parece ser un juego de a ver quién hace mejores transformaciones, pero bueno, así es. Y esto va a ser menos eta punto. Entonces, esta de aquí yo ya la puedo escribir así, miren, epsilon i, li, más d dt, nu, epsilon i, perdón, este es epsilon i, la parcial de L con respecto de nu i. Ya pongo perdón, menos eta e. Así. Y por supuesto nos falta este de acá, menos eta punto. Vamos a introducir otra notación para hacer esto más breve. A todo esto le vamos a llamar t super 0 para hacerlo más sencillo. Este de aquí, eta punto, por supuesto lo vamos a transformar porque es muy fácil de ver cuánto vale. Acuérdense que esto vale así, menos L. Entonces cuando derivamos nos va a quedar esto. Nos va a quedar con punto aquí, menos o más, nu i derivada con respecto de t, de L de bi. Cuando hacemos esta de aquí nos va a salir uno de estos y nos va a salir una derivación con respecto de x. Entonces, eso es lo que vamos a poner aquí. Se va este. Vamos a poner esto menos, obviamente, nu i, la parcial de L con respecto de xi. El siguiente término va a ser igual a este, por lo tanto lo podemos borrar. Entonces lo que nos queda es simple y sencillamente otra derivada de Lagrange, pero negativa y multiplicada por bi. Entonces esto es igual a menos bi por li. Las derivadas de Lagrange así son de bonitas. Entonces, ya teniendo esta derivada, pues sencillamente la ponemos aquí y la factorizamos con esto de acá. Y ahora sí ya tenemos lo que nos va a quedar. Nos va a quedar así, miren. Epsilon i menos nu i por eta multiplicado por la derivada de Lagrange más la diferencial con respecto de t super 0, y esto va a ser igual a 0. ¿Dónde está el teorema de Noether o en qué momento aparece el teorema de Noether? Esta que estoy poniendo aquí la voy a poner acá arriba para que se vea mejor, esta de aquí abajo.
La voy a poner así hasta con la suma para que se vea la suma. Esta menos nui eta li. Voy a poner así ya, menos de dt de 0. En teoría de campo, este sería el tensor de energía-impulso. En este caso, pues es un vector, o más bien es un escalar. Si ustedes pueden ver, este es un escalar. Aquí aparecen las ecuaciones de Euler-Lagrange. Esta se llama la identidad de Noether. ¿En qué momento aparece el teorema de Noether? El teorema de Noether aparece cuando nuestro sistema físico, suponemos que estas son 0. Estas son las ecuaciones del movimiento. Si nuestro sistema físico satisface las ecuaciones del movimiento, es decir, si estamos a lo largo de una trayectoria física, no de una trayectoria virtual o de una trayectoria a otra, vamos a tener una ley de conservación. Esta cosa se va a conservar. Esa cosa se va a conservar. ¿Qué forma tiene esa cosa? Vamos a ponerla para verla en todo su esplendor. Esta cosa tiene la siguiente forma. Así. Cuando nosotros tenemos transformaciones, ahora sí podemos analizarlo fácilmente todo esto. Las transformaciones estas son las relativas al espacio. Las transformaciones estas son relativas al tiempo. Cuando las transformaciones son espaciales, se va a preservar, y no hay transformaciones temporales, nada más se va a preservar esta parte. Cuando nada más hay transformaciones temporales, nada más se va a preservar esta parte. Este tensor, por eso cuando es en teoría de campo, pues esta sería la componente de energía y las otras componentes serían las componentes del momento. ¿Cuáles son las relación que podemos obtener de esto con la realidad? ¿Cómo nos ayuda esto a conocer la realidad? Muy sencillo, niños. Esta es otra manera de ir conociendo, de ir descubriendo conceptos físicos relativos a la geometría del espacio. Si suponemos que el espacio es isótropo, el espacio. ¿Qué significa que el espacio es isótropo? Espacio igual a isótropo significa que es invariante ante las siguientes transformaciones. Las transformaciones de rotación. Esto es lo que significa que sea isótropo, que queda invariante ante estas. Estas las tendríamos que poner aquí y lo que nos va a salir de aquí, si no variamos el tiempo, si decimos tiempo es esto y velocidad es esto. Entonces, que el espacio sea isótropo es que es invariante ante rotaciones. Nos quedaría, pues, de conservación el momento angular. Como el momento angular es una cantidad que podemos medir, resulta que si no se conserva el momento angular, el espacio no puede ser isótropo. De hecho, no es isótropo. Si no se conserva el momento lineal, el espacio no puede ser homogéneo. Si no se conserva la energía, esta de acá, el espacio no puede ser... Bueno, ahí no tiene que ver con el espacio, ella simplemente tiene que ver con el tiempo. Entonces, lo que nos interesa son las simetrías básicas, isotropía y homogeneidad. Vamos a poner aquí la otra. Las transformaciones básicas, isótropo, es esto. Epsilon de I, J, K, X, K. Este es el tensor totalmente antisimétrico de Levi-Civita. También podemos postular otras transformaciones que son que esto se va a mover se va a desplazar una cierta distancia. Isótropo es que se conserva esto y homogéneo es que la acción es invariante ante estas, que son traslaciones. Y estas son, por supuesto, rotaciones. Si el espacio es euclídeo, estas son precisamente las transformaciones que definen el concepto de congruencia. Ustedes recordarán que si tenemos un triángulo, decimos que es congruente a otro cuando si lo rotamos, si lo trasladamos, lo podemos colocar exactamente encima del otro y son iguales. Entonces, cuando nosotros tenemos un espacio que es isótropo y que es homogéneo, estamos en un espacio euclídeo. Si vemos que no se conserva, por ejemplo, ante traslaciones, es decir, no se conserva el momento lineal de la partícula,
Entonces el espacio no puede ser euclídeo. Si no se conserva el momento angular, el espacio no puede ser euclídeo. Hay algo que lo está modificando. Si no vemos un obstáculo en el espacio, porque generalmente esto se modifica cuando hay obstáculos o hay algo así que fricción contra una superficie o algo que impide que haya conservación, entonces el espacio deja de ser euclídeo, pero no por razones intrínsecas a la naturaleza del espacio, sino por que hay obstáculos, objetos en el espacio que impiden que se satisfagan estas simetrías. Pero supongamos el espacio llano, el espacio en el que no vemos, de ninguna manera no vemos obstáculos. Los campos no se ven, por cierto, por eso luego los podemos identificar con la geometría de un campo eléctrico, un campo magnético, cualquier tipo de campo de fuerzas, campo gravitatorio. Esos campos pueden asumir el papel de obstáculos, de modificaciones del espacio. Bueno, entonces vemos esto. Esta es otra manera de construir conceptos físicos de la geometría, el teorema de Noether. Si ustedes tienen un espacio isótropo, se debe conservar el momento angular. Si tienen un espacio homogéneo, se debe conservar el momento lineal. Si el espacio por algún motivo no es no es isótropo, no es homogéneo, entonces ya tenemos la demostración física de que ese espacio finalmente, el espacio en el que vivimos, pues no es euclídeo. Muchísimas gracias.